A ver, ¿puede un simple matadero contar la historia de toda una nación? Parece increíble, ¿no? Pues hoy vamos a desgranar El Matadero, que es, sin exagerar, una de las obras más brutales y, a la vez, más importantes de la literatura latinoamericana. Y con esa frase ya estamos ahí. Imagínense el lugar. Estamos en la Argentina de los años 1830. Hay un matadero, y no es cualquier matadero, es un escenario de puro barro y sangre que, increíblemente, se convirtió en el reflejo, en el espejo de un país entero en pleno conflicto. Y de paso cambió la literatura para siempre. Bueno, para que entiendan el contexto, la historia nos mete de lleno en Buenos Aires, pero no una Buenos Aires cualquiera. Está inundada, no hay carne, la gente tiene hambre, y en medio de todo ese caos, la iglesia, que en ese momento estaba muy alineada con el poder, sale a decir que la culpa de todo la tienen sus enemigos políticos. O sea, la tensión se puede cortar con un cuchillo desde el primer párrafo. Y la escena es de un caos total. Piensen en esto. Carniceros, gente pidiendo limosna, perros, todos revueltos, peleándose por cualquier resto de carne en un verdadero mar de sangre y lodo. Pero ojo, este cuadro tan grotesco no es solo para impactar, es una metáfora brutal de un país entero donde la única ley que valía era la del más fuerte. Y claro, en medio de esa anarquía, la violencia estalla. De repente, sin más, un toro se escapa, el lazo se rompe y en un segundo decapita a un niño. Es una muerte terrible, sin sentido. Pero esta violencia que parece accidental, en realidad nos está preparando para el verdadero horror de la historia, uno que de accidental no tendrá nada. Y justo ahí, en mitad de ese infierno de barro y sangre, aparece alguien que desentona por completo. Un joven, bien vestido, con aire refinado. Es obvio que no es de ahí. Y claro, ¿qué pasa? La turba, al toque, se le va encima. Liderados por un carnicero temible, un tipo llamado Matasiete lo acorralan. Ya encontraron a su nueva presa. Uno lee esto y piensa, bueno, ¿y todo esto a qué viene? La violencia parece exagerada, sin un propósito claro. Pero para entender lo que significa de verdad, hay que resolver un misterio. Y el misterio no está en la escena en sí, sino en la propia historia de cómo se escribió y se guardó este relato. Hablemos del autor entonces. Se llamaba Esteban Echeverría. Y no era cualquiera, era una de las mentes más lúcidas de su tiempo. Pertenecía a la famosa Generación del 37, un grupo de intelectuales jóvenes que soñaban con una Argentina muy, pero muy distinta a la que tenían enfrente. Y acá viene el gran enigma. Si El Matadero era su obra cumbre, su obra maestra, ¿por qué demonios nunca la publicó? Resulta que el cuento quedó escondido entre sus papeles personales y no lo encontraron hasta 20 años después de que él muriera. Claramente escondía algo muy peligroso. A ver, esta cronología nos da todas las pistas. En 1837, Echeverría es un poeta famoso, exitoso, pero un año después, para el 38, ya es un opositor declarado del dictador Juan Manuel de Rosas. Y es en ese ambiente de persecución por ahí de 1840 que escribe El Matadero. ¿Cómo? En secreto. Al poco tiempo no le queda otra que exiliarse, y de ese exilio nunca más vuelve. La historia era una denuncia tan directa, tan brutal contra el régimen, que publicarla le hubiese costado la vida. Así de simple. Y entonces todo cobra sentido. Acá se revela el gran secreto del cuento. El matadero no es solo un matadero, es mucho más. Es una alegoría aterradora de lo que era la Argentina bajo la dictadura de Rosas. Para captar bien la historia, es clave entender la grieta, la guerra civil ideológica que partía al país en dos. Por un lado estaban los federales de Rosas, que en el cuento son esa turba violenta del matadero. Y por el otro, los unitarios, que se asociaban más con las ideas liberales que venían de Europa y eran vistos como enemigos de la tradición. Y claro, cada personaje del cuento es una ficha en este tablero político. El juez, ese que supervisa la tortura, es una representación del mismísimo dictador, de Rosas. Matasiete y su gente son el brazo armado, la policía política de la época, la temida mazorca. Y el joven al que asesinan, bueno, él es la oposición, la gente educada y civilizada que el régimen quería aplastar. Así que lo que vemos en El Matadero es, en realidad, una puesta en escena de la gran batalla de ideas que marcó a toda América Latina en el siglo XIX. El famoso conflicto entre civilización y barbarie. La civilización, que se asociaba con el progreso, con Europa, y la barbarie, que era vista como el caos, la violencia, el poder de los caudillos locales. Pero, a ver, para contar una realidad así de brutal, la denuncia política no alcanzaba.
Echeverría sabía que tenía que reinventar la forma de escribir. Por eso El Matadero no es solo una queja o una denuncia, es una verdadera revolución literaria. Hay una crítica, Josefina Ludmer, que lo definió de una manera genial. Dijo que fue un Big Bang literario. ¿Y por qué un Big Bang? Pues por la explosión de violencia, la fuerza de las imágenes, la potencia del lenguaje. Usó un lenguaje crudo, directo, que nadie se había animado a poner sobre el papel hasta ese momento. Lo que hizo Echeverría fue romper todas las reglas, todos los moldes de su época. El cuento es un poco crónica de costumbres, un poco panfleto político, pero también es ficción, y hasta tiene un realismo que parece casi un documental. Esa mezcla era algo totalmente nuevo, nunca visto. Y el final, el clímax, es una clase magistral de dignidad frente al horror más absoluto. A ver, repasemos. Primero, el interrogatorio. Arrastran al joven frente al juez y él se niega a bajar la cabeza. Después, el desafío. Les canta las verdades en la cara. Les dice que lleva luto en el corazón por la patria que ellos mismos asesinaron. Lo atan para torturarlo, pero antes de que lo toquen, su cuerpo no aguanta más. Muere, pero no por los cuchillos de ellos, sino como dice el texto, reventando de rabia. Es una victoria moral total en medio de la derrota física. Y lo increíble es que, aunque se escribió hace casi 200 años, El Matadero nos interpela directamente hoy, porque la barbarie que describe, lamentablemente nunca se fue del todo. Hay una frase que dice que la buena literatura trasciende el espacio y el tiempo, porque al final siempre habla de la condición humana. Bueno, El Matadero es la prueba perfecta y escalofriante de que eso es cierto. El relato nos pone en la cara, con una claridad que da miedo, lo fácil que es deshumanizar a quien es diferente, al otro. La violencia se desata contra él simplemente porque es distinto, porque es un extraño, que está solo, y por eso es una presa fácil. Y esto nos lleva a la psicología de la turba, de la masa. Cuando el grupo actúa, la responsabilidad de cada uno como que se diluye, ¿no? Nadie se siente culpable del horror que se comete, porque la culpa es de todos y a la vez de nadie. Al final, El Matadero se convierte en un escenario universal para la tragedia más vieja del mundo, la del poder absoluto chocando contra la dignidad que se niega a rendirse. Y ese es un conflicto que, tristemente, hemos visto repetirse una y otra vez a lo largo de la historia. Y por eso, casi 200 años después, esta obra de Echeverría nos deja una pregunta profunda, que incomoda y que sigue resonando con muchísima fuerza hoy. Cuando es la multitud la que comete un crimen, ¿quién es el verdadero responsable?